Un saludo para todos, mi nombre es Juan Pablo y este es el episodio número 11 del Xbox. Rubén, un gusto tenerte aquí con nosotros otra vez. ¿Qué tal tu semana? Pues muchas gracias otra vez por la invitación, excelente, buena actitud y pues bueno, ya cerrando semana, entonces creo que no podemos estar mejor. Excelente. Diego, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal tu semana? No, todo bien, la neta. Ok, qué bueno que estés bien, Diego. Entonces, ¿qué les parece si vamos con las notas que nos harán tener una mejor perspectiva de lo que sucede en México y en el mundo? Bueno, pues ahí está la nota del día, creo yo que es un poquito controversial. Quiero puntos de vista a favor y en contra, por favor, no neutrales, acerca de lo que dijo nuestro presidente, ¿no? De que en su conferencia mañanera, que no crean que vengo aquí con ideas ya analizadas, que solo llega a hablar de manera sincera y honesta. Hay que analizar el trasfondo de esto, ¿no? Realmente, ¿cómo te sentirías tú, Juan Pablo, o tú, Diego? Imagínate ir con un profesional, con un profesionista, no sé, tu abogado, tal vez tu representante, tu asesor legal o tu contador o qué sé yo, y que te diga de momento, ¿no? O sea, un ingeniero que te diga así de momento, oye, pues fíjate que no, yo no vengo aquí con ideas así como que muy analizadas, no me siento en la onda filosófica. Vengo a hablarte simple y sencillamente pues de lo que yo siento, te guste o no te guste, o sea, creo que es una declaración un poquito difícil. Vamos a ponerlo desde el contexto de la personalidad, de la investidura que tiene, ¿no? La persona. Vamos a partir de ahí. Creo que para dar una crítica tenemos que partir de ahí, ¿no? Yo podría decirte como abogado tal vez, oye, pues no, mira, no sé lo que estoy haciendo, pero lo intento. Y a lo mejor me la compras, no me la crees. Pero te imaginas a un mandatario, a un primer ministro, a un presidente, que tenga a su cargo tanta responsabilidad y que te diga de una manera así muy natural, da mucho que desear, pienso yo, no sé, a lo mejor me equivoco. Es que es lo que yo creo que está pasando. Se habla de que qué pasa si un ingeniero, un abogado, un contador, lo que sea, cualquier profesionista te dice eso, pues dices, no sabe lo que está haciendo, y es lo que me da a entender este tipo de comentarios. No se sabe lo que se está haciendo, o se está improvisando, o de qué manera se está trabajando. Yo creo que es un mensaje muy, muy claro a cómo se han llevado las cosas. Digo, aquí ya hemos analizado diferentes cuestiones que se han dado en este gobierno, en este lapso, y pues yo creo, como les comento, que es parte de lo que se viene evidenciando, nada más que pues ahora ya se evidencia solo, en este caso el titular del Ejecutivo. Entonces Diego, no sé, ¿tú qué opinas? Es una noticia, pues, no sé cómo tomarla, si reírme, llorar, no sé. ¿Tú qué opinas? Pues puedes tomarlo desde diferentes aristas, pero para empezar es muy alarmante el hecho de que, ok, eso denota que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo y simplemente voy a decir lo que yo creo. O sea, voy a decir mi verdad. Y entonces, sobre todo, como lo decía Rubén, o sea, hay que ver la investidura que trae, el porte, la magnitud la responsabilidad que tiene, ¿no? Exacto. Basta con analizar que tiene encima un país completo. Ajá. Para entender que mínimo tiene que tener ideas claras. Ajá, y si por lo menos no lo tiene él, pues mover a su equipo de trabajo que le tenga la información actualizada. Pues por eso, obviamente, un presidente no va a ser un todólogo y va a hacer todo y vas a tener que saberlo todo. Esto viene derivado de lo que comentaba en conferencias pasadas cuando hablaba de un narcoestado. Entonces son acusaciones muy fuertes, tanto a nivel político como a nivel social, como a nivel legal incluso. Se escuda diciendo eso, no crean que vengo yo aquí ya con ideas analizadas, yo vengo aquí a hablarlo de manera sincera de lo que siento. Y bueno, si estamos hablando con un amigo, pues sí esperamos que te hable de manera sincera. Si estamos hablando del presidente de la República, yo esperaría un poquito más de seriedad. Ahora, también, si estás metido en el contexto legal de tu país, si estás metido en el contexto político de tu país, en el contexto social, si tienes asesores con los que hablas todos los días o cuando menos de forma periódica,
y tienes un equipo capacitado, más allá de que no tengas o de que no puedas tener todo en la cabeza, porque pues es un trabajo bastante, sí, o sea, demandante. Sí, demandante, como tú dices. Lo que sí es que tienes ciertas nociones, se tiene que tener ciertos principios claros de qué es lo que está pasando, cuál es el contexto, qué es lo que sucede y sobre todo la responsabilidad que tienes, no nada más ante los mexicanos, a nivel que yo creo que por eso acaba diciendo algo así, a nivel internacional, las repercusiones que tiene este tipo de comentarios. Y si me permites, yo creo que esto va mucho más allá, lejos de deslindarle responsabilidades a un equipo de trabajo, a un gabinete, va a nivel personal. Esto yo lo enfoco desde el punto de vista personal, o sea, yo como persona, si voy a hablar de un tema, vamos a hablar del agua, pues al menos me preocupo por investigar qué es el agua, ¿no? De qué se conforma. Sí, yo no puedo venir a decirte, no, pues es que mi equipo me está dando la información de que mira que el agua, o sea, no. Yo personalmente, es un compromiso personal que tengo, ya no para con la sociedad, sino para conmigo mismo, para transmitir ese comunicado, ese conocimiento. Máxime, como lo estabas comentando, un presidente, o sea, tú no tienes al cargo a un equipo de jugadores o a un equipo X, o sea, estás al mando de un país y como tal tienes una gran responsabilidad porque aunque tú no lo creas y no lo veas, los ojos del mundo están puestos en ti y lo que tú digas va a beneficiar o a perjudicar no solamente a tu persona, sino al pueblo que representas, que te eligió, que te puso ahí, que te dio esa responsabilidad. Y se me hace un comentario realmente, como tú lo comentabas, Juan Pablo, al inicio, no sé si llorar, si reír o de plano Es que es cómico, es dar risa, pero da coraje, o sea, da coraje porque creo que México es un país que ha sufrido en todos los aspectos políticos, sobre todo, ha sufrido muchos reveses, ¿no? Y como que para que a estas alturas del partido se diga o se declare algo así como que a la ligera, como que es X el comentario, o sea, no se vale. Es Creo que sí. Estamos en un nivel de política no solamente interna, sino externa, en la cual los países en general toman en cuenta a tu mandatario, porque es tu portavoz. Sí, o sea, ¿cómo nos van a tomar en serio a México como país si la persona que elegimos como presidente hace este tipo de comentarios? Es lo preocupante en este caso. Exacto. Y pues es lo que decimos, o sea, es la forma en que se han dado las cosas, entonces pues llega a ser preocupante, triste, cómico, no sé, tiene de todo. Y otra cosa que comentabas muy acertadamente, el tema personal, o sea, siento que ese es un gobierno que se toma las cosas de una manera muy personal o muy a pecho y se deja la objetividad de lado. Y al punto de que se toman decisiones pasionales más que decisiones pensadas o decisiones dirigidas. Entonces eso es lo que me preocupa y lo que pues en este caso resulta pues triste, por decirlo de alguna manera. ¿Sabes qué es lo que pienso? Que se toman muchas decisiones y estoy hablando específicamente, y perdón por los que son seguidores fieles y acérrimos de la administración actual. Yo soy un crítico constructivo. Sí, exacto. O sea, entonces no pretendo despertar tampoco, ahora sí que bajos instintos y malos comentarios al respecto, que yo sé que me los estoy echando ya de antemano, pero es una opinión muy respetable y muy personalizada. Se toman muchas decisiones desde el punto de vista, ya estoy hablando de la administración, desde el punto de vista no colectivo, sino desde el punto de vista como equipo, como imagen, como que qué van a pensar de mi equipo, qué van a pensar de mi administración, cuando se deja de lado el verdadero propósito de ser un político, de ser un emisario de la voz del pueblo que te puso y te eligió. O sea, no se está tomando en cuenta, aunque digan que sí, no se está tomando en cuenta. Y lo estamos viendo aquí. Este comentario puede ser muy desapercibido para muchas personas, la mayoría a lo mejor va a ser como un comentario X, pero no, el trasfondo de esto va mucho más allá. Y creo que sí se le debería de tomar en cuenta. Y pues más que nada, ahí están hablando los resultados por sí solos. Es lo único que voy a decir. Ahí están los resultados y espero que... Sí, bueno, si hubiera resultados buenos... espero o sea, a lo mejor lo tomaremos desde el punto de vista cómico, ¿no? Exacto. Entonces, Diego, ¿qué nos tienen preparado para el día de hoy?
Pues nada más con la noticia de que de vuelta a clases, pero este nuevo semestre con la particularidad de que va a ser en línea, Virtual. virtual. Ok, es un tema interesante. Por la efectividad que puede llegar a tener una clase en línea. Se ve que son ahora los papás, los nuevos maestros, los que van a tomar o los que van a acabar dando la clase porque los niños no van a aprender. No sé, Rubén, en este caso, ¿tú cómo ves? ¿Crees que sea buena idea retomarlas en línea? ¿No quedaba de otra? ¿O se debieron haber esperado? No sé, ¿tú qué piensas? Fíjate que, como lo mencionas, es un tema muy controversial y muy interesante en el aspecto de que estamos perdiendo la oportunidad con este sistema de tener ahora sí que la presencia del maestro, del catedrático. No tenemos quien tal vez nos solucione las dudas de primera mano, de primera instancia. Creo que ese sería el lado negativo, si le queremos ver alguno, ¿sí? Perder ese contacto. Perder ese contacto maestro-alumno, exactamente. El lado positivo de los que yo le veo es que te vuelve autodidacta en muchos aspectos, porque estás como que más obligado a hacerte responsable y hacerte cargo de tus, en este caso, valga la reabundancia, la responsabilidad de ser un estudiante. Estamos muy acostumbrados en el sistema a que todo nos lo den masticado, a que todo nos lo den ahí de primera mano. Ajá. Tienes que hacer esta actividad, estas son las instrucciones, 1 más 1 te va a dar 2, ¿y por qué? En este nuevo sistema no, creo que se te dan las bases y si lo sabemos aprovechar, va a forjar nuevos estudiantes en el aspecto intelectual. Me refiero a que te va a obligar a pensar, te va a obligar a buscar la fuente por ti mismo, no es tanto ya por el tiempo, porque me imagino las clases virtuales, yo lo viví en este curso que acaba de terminar, las clases virtuales son por tiempo, entonces tienes 40-45 minutos en una plataforma virtual, pero el resto del tiempo te corresponde a ti como estudiante, como alumno, investigar. Si te quedaste con alguna duda, pues tal vez le mandas un mensaje al profesor, te va a resolver la duda, pero no te las va a clarificar del todo, te obliga a ti a buscar una fuente fidedigna de dónde sacar la información para que tú la puedas pues compartir y que te quede el conocimiento. Creo que tiene sus pros y sus contras. Para los niños es un poquito más difícil, sí, los niveles básicos, es lo que te iba a decir, porque ellos no tienen todavía esa capacidad tal vez, y tienen, ahora sí que recaen sobre los papás. Sí, muchos papás se han quejado de ese aspecto, ¿no? De que ahora se han vuelto que les paguen a ellos, que les paguen a ellos, exactamente, porque ellos son los que realmente están dando las clases. Y sí, fíjate, porque responden las dudas, muchos papás se estresan demasiado con el tema de que no manches, o sea, tengo que asistir a mi niño con las tareas, con los ejercicios y explicarles, porque realmente el maestro no está ahí físicamente para hacerlo. Entonces, creo que para el nivel, vamos a ponerlo medio superior, hacia abajo es un poquito difícil. Sí, ahí es donde entra la problemática. Tú me hablabas de que las viven en el esquema profesional, ¿no? Las clases que se dan. Así es. Y en este caso, pues ahí sí yo pienso que es de cada quien. O sea, cada quien tiene sus intereses de progresar, de aprender más, de aprender menos. Bueno, se supone que hablamos de personas más allá de jóvenes o la edad que sea. Hablamos de personas que ya tienen cierto criterio para saber más o menos qué tanto me va a servir esto o qué tanto lo necesito para yo ser autodidacta. Pero un niño no siento que tenga esa capacidad de discernir si ese conocimiento le va a servir lo suficiente o no le da la importancia suficiente, y ahí es donde entra el trabajo de los papás. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas, Diego, al respecto? ¿Te parece buena idea? ¿Te parece algo peligroso? ¿Se tomaron las decisiones correctas? ¿O, como decía, no quedaba de otra? Pues yo creo que siempre hay que buscar las medidas para adaptarnos, ¿no? Sí. Supongo que ahorita la Secretaría de Educación Pública buscó la forma de adaptarse, y esta fue una solución, pues no sé si la mejor, pero por lo menos fue una solución que... Pero no hubiera sido mejor, a lo mejor posponer un poquito las clases o digo, para que se tomen de la manera correcta. Digo, al final de cuentas hablamos de que es tiempo que no va a ser del todo efectivo. A lo mejor lo vieron por el sentido de
de que los niños no perdieron el tiempo, que se hubieran estado entreteniendo, cultivándose, y pues sobre todo para el hecho de no tener que, durante ese tiempo, tenerlos ocupados teniendo clases y evitar más contagios, obviamente. Sí, o sea, entiendo el problema de la pandemia, pero la educación es algo sumamente importante Sí. para las futuras generaciones. Sobre todo hablando de niños pequeños, como decíamos, las universidades, incluso en preparatoria, ya se pueden tomar ciertas libertades, por decirlo de esa manera, pero hablando de niños pequeños, no sé qué tanto queda en el aire su conocimiento. No sé, digo, hablamos de un tema complejo que no tiene una salida clara, ¿no? Vas por donde lo veas, hay cosas En contra y a favor. hay cosas en contra. Pero vamos a verlo desde el punto de vista histórico. Hay países, por ejemplo, Estados Unidos, Suecia, que fue creo, si no me equivoco, el pionero en este sistema educativo a distancia o virtual. Alemania, yo voy a hablar por el lado de Estados Unidos, que hay sistemas, hay una parte del sistema que está evocado Pero son sistemas ya, o sea, ya desarrollados. de o sea, primer mundo, que- exacto. Ajá. Pero, O sea, aquí- ¿a qué me refiero? Que en México puede funcionar igual. Sí, pero no estamos en esas condiciones, ¿me explico? O sea, a lo mejor sí lo empiezan a desarrollar, o sea, me parece un muy buen, de hecho es una muy buena oportunidad para el desarrollo tecnológico de países como México para que empiecen a darle desarrollo en diferentes cosas, ¿no? Aquí hemos hablado de la impartición de justicia y el uso de tecnología, en este caso para las clases. De esa manera lo veo de una manera positiva, ¿no? Es importante que se utilicen estos medios tecnológicos, pero hacerlo así al vapor es donde yo creo que puede llegar a ser más nocivo, porque esos ejemplos que tú me das son ejemplos de un desarrollo más amplio. Exacto, son prueba, países de primer mundo que tienen la infraestructura, la tecnología donde y los hay recursos. y donde hay ejercicios diseñados para desarrollarse de esa manera, o sea, y un maestro como se da aquí se me hace difícil que pueda desarrollar así de buenas a primeras un ejercicio diseñado para una metodología autodidacta, que sí los hay y se diseñan de esa manera, pero no sé si lo quieren hacer de la manera tradicional, no sé cómo lo tengan, no conozco los detalles de cómo lo quieren implementar, pero conociendo nuestro sistema dudo que se implemente de esa manera. Me imagino que van a tratar de trasladar el sistema tradicional, nada más que hacerlo a distancia. Y es lo que va a acabar pasando. Entonces todo eso se va a ir a la basura. Yo estoy de acuerdo completamente contigo, Juan Pablo, pero creo que es una gran oportunidad y va a ser una prueba de fuego para México. Sí, eso sí. En el o sea, sistema que se sistema aproveche. educativo. O sea, ajá. Creo que no podemos quedarnos en la época de lo tradicional. Este mundo es cambiante, innovador todos los días, lo sabemos por experiencia. Y sabemos que la tecnología es una herramienta que día con día es un arma de doble filo. O te actualizas con ella o te quedas en el pasado y ahí te come el león. Sí, Entonces, sí. para México creo que es una prueba de fuego tratar de implementar. Estoy completamente de acuerdo en lo que tú dices, pero también yo trato de verle lo positivo, ¿no? ¿Por qué no darle la oportunidad a un país en vías de desarrollo, si lo queremos ver desde el punto de vista optimista, ¿sí? En que es capaz de implementar, de adaptar la tecnología a las nuevas necesidades y a las condiciones que tenemos? Pandemias no hay todos los días, ¿no? Todos los días. Entonces, No, lo estás obligado. obligados por las circunstancias, creo que ha sido acertado desde el punto de vista preventivo, a nivel colectivo, de que pues evitar contagios, evitar a los niños que se contagien y exponerlos sobre todo. Pero desde el otro punto, desde la otra cara de la moneda, ver que México tiene la capacidad, sí la tiene, ¿sí? Ahora que se implemente y que nosotros queramos, como pueblo y sociedad, cambiar esa cultura y cambiar el chip, hacer las cosas de diferente manera, pero con el mismo resultado, esa es la cuestión. Sí, Yo bueno, veo así, ¿no? sí, o sea, yo creo que no quedó de otra, en este caso. No, La otra hubiera sido posponer el ciclo escolar, lo cual hubiera generado más problemas a largo plazo. En este caso no quedó de otra. Se hubiera deseado que se hubiera hecho de una mejor manera, como comentamos, con un diseño específico para esta metodología. Pero bueno, pues no queda de otra, estamos en estas circunstancias y pues nos queda solamente adaptarnos. Bueno, esas fueron las noticias para hoy. Ustedes, no, ¿verdad? Perdón. Es para liberar la tensión. Bueno, pues Rubén se tuvo que ir a atender unos compromisos. Afortunadamente aquí tenemos una
nueva integrante, ya Karine, que nos va a estar apoyando en el resto del programa, que sería el debate. Así que vamos con el debate. Entonces esto nos lleva al punto caliente del programa, así que abrimos debate. En este caso es un tema pues bastante delicado y un tanto polémico. En este caso es el tema de los linchamientos sociales. Ahora con el tema de las redes sociales hemos ya tratado este tema en algunos de los programas, cómo las redes sociales se toman libertades y en general la sociedad habla muy a la ligera de ciertos temas. Y se han llevado a cabo muchos movimientos que ya prácticamente son un linchamiento social, que generan incluso problemas psicológicos y generan mucho tipo de problemas en las personas, según esto, porque defienden la justicia. Entonces, si tomamos la bandera de que estos linchamientos defienden la justicia, el famoso yo sí te creo, el famoso justicia por tal persona, justicia por X, justicia por Y, ese tipo de movimientos que generan y mueven muchos sentimientos, que defienden ciertos principios de una manera muy, muy extremista a veces. Entonces, hay muchos factores que analizar. Digamos, cuando surge un asunto o un tipo de este calibre, pues siempre hay que ver las dos posturas, ¿no? O sea, primero, tanto de la parte de quien reclama o se siente víctima, y tanto en este caso la otra parte, el que acusan de victimario, ¿no? Okay. O sea, primero hay que ver qué es lo que se dice la parte de la víctima y por parte del victimario. Porque si nos quedamos con una sola parte, pues prácticamente estamos diciendo que todo lo que dice esa parte es la verdad, sin saber el trasfondo o el entorno social o que sea el entorno en su generalidad pueda conllevar. Porque puede que sea, entendiendo el contexto de manera general, puede que sea al revés. Ese es uno de los principales problemas. ¿Cómo se llamaba este chavo el que mataron? No sé. Para ponerla como el ejemplo más reciente. Jonathan Santos. ¿Sí es ese, verdad? Sí, era ese. Es el que salió en Twitter. Sí, él es Jonathan Santos, fue estudiante de preparatoria de la Universidad de Guadalajara, víctima del odio y la violencia de una sociedad machista e ignorante. Fue golpeado y asesinado por tener una orientación sexual no normativa. Pero ¿cómo saben? Esa es lo que voy. Es lo que quiero. Le preguntaron. ¿Le preguntaron al homicida? Pues yo creo. O al muerto, pues no sé. ¿Al muerto? ¿Por qué te mataron? A lo mejor tienen contacto. Con una ouija. Bueno, entonces tenemos como caso más reciente el caso de Jonathan Santos. ¿Se llama? Sí. Se llamaba, lamentablemente. En este caso, pues estamos hablando de una persona muy, muy inmiscuida con el activismo social, en este caso en defensa de los derechos de los homosexuales o la comunidad LGBT y Q. Total, el punto no es ese, el punto es que esta persona pues es víctima del delito de homicidio, le quitan la vida lamentablemente y se crea un gran movimiento en redes sociales, sobre todo en Twitter, de justicia para. El problema no es tanto el hecho de exigir justicia, el problema es el contexto que se le da a este hecho, un contexto, válgame la expresión, fuera de contexto. ¿Por qué? Porque es un contexto ficticio en este caso, porque estás hablando de meras suposiciones y meros conclusiones a priori que muchas veces resultan ser falacias, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú cómo ves, Karime, este tipo de movimientos? ¿Has vivido alguno o has conocido alguno de tal manera que podamos entender de mejor manera cómo funcionan o cómo llegan a este tipo de conclusiones como para linchar a una determinada persona, a un determinado grupo o a un determinado movimiento? No sé, ¿tú cómo ves? Pues yo estoy igual que Diego, o sea, todo depende del trasfondo de las dos personas o bueno, de los involucrados y del ambiente en el que se desenvuelvan para realizar estos actos. Yo no puedo decir exactamente que si fue por un crimen de odio o no fue por un crimen de odio. Yo creo que la manera en la que se toma esta suposición de que ya sea un crimen de odio, a lo mejor puede ser, no digo que así sea, puede ser que porque él haya sido abiertamente homosexual o abiertamente siendo lo que él es y pues a mucha gente no le parece, ¿no? A lo mejor puede ser que se haya involucrado tanto como
en expresarse como es, que a la mejor gente no le pareció y supusieron que eso era, o sea, por un crimen de odio. Pues, pero, ¿qué? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué elementos nos llevan a decir que fue un crimen de odio? ¿El solo hecho de que sea una persona activista de un yo movimiento? pienso que el solo hecho de ser una minoría, porque... Ay, eso es lo que no me queda claro. Ajá, o sea, es que sí, O sea, es muy relativo, porque podemos poner que a lo mejor sea un indígena el que haya sido asesinado, van a decir que entonces fue porque era indígena, por o sea, una situación por el que haya sido un indígena, ¿saben cómo? es que sí, podemos quedar a extremos muy grandes, ¿no? Ajá, es que el problema es suponer, el problema no es como, al menos nosotros que somos pues, involucrados en la materia del derecho, tenemos que saber las partes, saber la historia que conlleva esa situación, porque no podemos decir nada más, entonces era una persona trans, era una persona homosexual, entonces por eso lo mataron, no necesariamente, o a lo mejor porque es una mujer, entonces fue un feminicidio, no necesariamente, tenemos que ver exactamente en el fondo y no, aparte de que no es respetuoso, no es bueno alegar cosas que en realidad no sabes. O sea, es como puedes haber escuchado, puedes haber leído, pero no, en este tipo de situaciones que son muy serios, no está chido jugar al teléfono roto, porque no sabes en realidad lo que pasa. Exacto. O sea, no sabes lo que pasa y se generan malos entendidos. Muchas teorías. Malos entendidos y se genera una presión inmensa sí. en ciertas personas que a lo mejor no están preparadas para recibirlo de tal manera y acaba siendo incluso más contraproducente. Otro ejemplo reciente de este tipo de linchamiento social es el que veíamos también hace un par de días con el diputado, No, el senador, perdón, Samuel García, que en un live pues está en un live con su esposa. Es su esposa, ¿no? Ya es su esposa. Y su esposa está vestida normal, de ropa casual con un short. Sí. Y el senador en este caso yo no lo veo como que se enoja, o sea, pero bueno, ese es un tema muy aparte, pero le dice que no enseñe pierna en la cámara porque están en un directo. Pues en este caso la chica pues acepta, ¿no?, esa recomendación, por así decirlo. Pero se crea el linchamiento en este caso para el senador Samuel García por esa actitud que tiene, por considerarla machista. Ahora, nosotros no sabemos el contexto, no sabemos la comunicación que llevan ellos, la forma en que se tratan. Muchas veces, no sé, se puede entre amigos, se da, ¿no? Incluso que parece que te estás peleando, pero todo lo contrario. No sé, a lo que voy es, sin hablar de si eso fue machismo o no fue machismo, no quiero meterme ahorita a ese tipo de cuestiones. A lo que me voy es en las conclusiones que se generan inmediatamente en redes sociales a partir de un hecho donde no conocemos realmente lo que está sucediendo. Exacto. Y eso es donde entra lo que ya venimos aluciendo o haciendo alusión. Por ejemplo, no podemos, o es, digamos, muy irresponsable de nuestra parte simplemente sacar conclusiones sin saber lo que está, o sin tener la seguridad o certeza o una fuente fidedigna para poder decir, esto fue así porque yo lo corroboré. Muchas veces de eso nunca lo hacemos corroborar los hechos, nada más nos quedamos con los encabezados o simplemente tenemos las historias a mitad. Sí, yo creo que esta es la palabra clave y hablamos de irresponsabilidad. O sea, una persona que habla a priori sin conocer un contexto, es hablando de una persona irresponsable, sobre todo hablando de personas con cierto seguimiento, con cierto poder de una manera importante. También hace un par de programas hablábamos de la resolución de la Corte sobre el tema del aborto y cómo prácticamente había movimientos linchando a la Corte cuando, pues, estudiando un poquito el asunto nos damos cuenta que no era lo que parecía ser en un principio. Entonces, ese tipo de cosas es la que nos lleva a cometer errores. Pues yo creo que más que nada, como tú dices, deberíamos de ser responsables con la información que nos llega, con la información que queremos sacar, porque puede ser tan simple una mala interpretación de algo tan común como un chisme, como escuchar de que, es que yo escuché que fulanita hizo aquello, que es aquello, entonces es muy así, y ahí creas pues si le creas una cierta fama, una positiva o negativa a cierta persona, cuando en realidad no sabes la historia, no sabes el trasfondo de las cosas. Por eso mucha gente lincha a las chavas o lincha a los chavos por un chisme, y puede llegar a esas alturas en que se cuele la noticia de algún delito, y del mismo modo así como se
se malinterpretó un chisme tan sencillo, se puede malinterpretar algo más grande, porque si no nos responsabilizamos con lo que le hablamos con la vecina, con lo que hablamos entre colegas, y hablamos nada más por hablar, o sea, pues no sabemos de verdad el daño que le podemos causar a esas personas de las que estamos hablando, sean buenas o sean malas, porque nosotros quiénes somos para juzgar, estando hablando como ciertas personas, como ciudadanos, de si está bien o si está mal. Para eso están los estudiosos de derecho, para eso están los encargados de checar si está bien la historia, si no está bien, cuáles son los factores. Yo pienso que debería ser más responsable las... Ahora, ¿tendrían que ser castigadas esas personas que generan este tipo de movimientos? No, pues tendríamos que castigar a todo el país, porque todos hemos mal informado un chisme. Todas las personas chismosas, el delito de chisme. ¿Te imaginas? Al final de cuentas está atentando contra un derecho, ¿no? Que es la presunción de inocencia. Y a tal punto de que puede generar problemas psicológicos, depresión, hasta el punto de llegar a quitarse la vida, ¿no? Sí. Hemos hablado también, o hemos escuchado, perdón, de que personas que son linchadas mediáticamente acaban quitándose la vida por tanta presión que reciben, sobre todo ahora con el tema de redes sociales. Entonces, ¿ves viable que se pueda llegar a castigar ese mal uso de redes sociales? A lo mejor no a todo el mundo, pero llega un punto donde ya tienes una influencia lo suficientemente fuerte como para generar ese tipo de presión. Entonces, no sé, es una opinión, digamos, personal, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Sería una solución? Pues yo pienso que castigar, de que se puede, pero de que se organice algo así bien como para castigar así ese tipo de conductas, creo que va a ser muy difícil, ¿no? Porque, o sea, hablamos de que... Porque hablamos de perspectivas a final de cuentas. Pero hablamos a final de cuentas de una difamación, ¿no? Que puede estar infundada, lo cual sí prevé la ley como una figura pero que entonces, puede ser castigable. Sí, ¿tú crees o cuando menos materia de daño se puede. Es que sí. Las difamaciones. O sea, ok, no es castigable, pero te hace o sea, no, es que o sea, existe esa responsabilidad. No es un delito, antes sí era, pero existe la responsabilidad de eso. Puedes reclamar vía civil. Vía civil. Sí, exacto. Okay. ¿Más para qué? Pues es condenable en este caso. Sí, es condenable. ¿Por qué? Porque estás generando un daño y un perjuicio. Y es algo que las personas no entienden de la manera correcta. O sea, sí se puede hacer, si te están difamando, te generan un daño y un perjuicio, puedes ejercitar una acción en este caso. Ahora, esa acción es, digamos, a instancia de parte y mucha gente no sabe que puede realizarla, ¿no? Por eso va mi pregunta. Antes existía el delito de difamación, como bien lo decías, ya no existe. ¿Sería viable regresar ese delito como existencia en dado caso de que surja algo de esa manera? Digo, viendo el nivel al que están llegando las redes sociales. Pues a lo mejor por el impacto sí podría ser fiable. Regresar. Pero dependiendo, o sea, si o sea, si tú fueras, no sé, si tuvieras el poder legislativo, ¿propondrías que regresara a la ley, al Código Penal, ese delito de difamación? Pues tendría que ver los factores, o sea, ver el alcance que tiene este tipo de difamaciones, ver el análisis. Pues es justamente lo que estamos hablando, ¿no? No sé, ¿qué era su opinión? ¿no? Yo lo veo, o sea, tanto así como que regrese otra vez como... O sea, que se persiga vía penalmente, lo veo muy un poco improbable, puesto que al momento de realizar esa reforma al Código Penal se hace en el sentido, o la exposición de motivos se hace en el sentido de que son delitos de poca trascendencia y eso evita que el maquinaje jurídico o jurídico penal se lleve de manera eficiente. O sea, es de poca trascendencia que una persona se quite la vida por presiones sociales. En la exposición de motivos, según lo que... No, o sea, sí, obviamente por algo quitaron el delito. A lo que voy es fundada ese razonamiento para quitarlo. No sé si fundada, pero y creo que tampoco ponderada, pero es una razón que... ¿Tienes el dato de cuándo se quitó ese delito? Me parece que en el 2007 o 2009. O sea, en ese entonces todavía no tenías el impacto de redes sociales que tenemos ahora. No, claro que no. Obviamente no es lo mismo que una persona, que yo con, no sé, 100 seguidores, por ponerte un ejemplo, presente o haga una crítica, que alguien con 20 millones de seguidores haga una crítica. Sí, no se le alcance, y ahí es donde yo veo que puede ver la diferencia, la responsabilidad que tienes es tener tanta gente. Sí, y obviamente, palabra que tú digas a tus seguidores, palabra que ellos van a replicar. Ese es el problema que a mí me cuesta, que no, sobre todo lo que tú dices, que esa responsabilidad que tienen por la influencia que tienen, no, digamos, no se lo tomen tan en serio.
O sea, es un tema muy delicado porque también incluso ya hemos tocado el tema de la censura. O sea, que puede llegar a incluso interpretarse como una censura. Yo no lo veo tanto de esa manera, yo lo veo, puedes decir lo que quieras, pero te tienes que hacer responsable de eso que estás diciendo. O sea, y ahí es donde creo que podemos evitar que se genere ese hablar tan a la ligera. Decir, ok, como me tengo que hacer responsable, mínimo me voy a poner a investigar, porque si no es cierto, si no resulta fundado lo que te estoy diciendo y no tengo bases, pues me voy a acabar metiendo en un problema, ¿no? Exactamente. Y también como aunado a lo que dices de que debe estar fundado y llevarlo con responsabilidad, pues también hay que ver el hecho de que esa declaración sobre la censura que hacíamos en programas pasados, de que hay que obviamente hacer esas aclaraciones o declaraciones, pero sin llegar a transgredir los derechos de los demás, o sea, respetando los derechos humanos. Pero es que cuando estás controvertiendo derechos es cuando se genera esta problemática. O sea, piensa tú, no sé, el derecho de la libertad, en este caso del senador. Hablamos de la libertad personal que tiene esta mujer para hacer lo que quiera. Y hablamos de la libertad de expresión que tiene el senador para decir lo que quiera. Ahí se están controvertiendo los dos derechos, ¿no? Sí. Y es donde se crea el linchamiento. ¿Por qué? Porque una filosofía muy, muy directa defiende el punto, en este caso, de la libertad personal. A lo mejor otra filosofía defendería la libertad de expresión, de decir, bueno, a mí no me gusta que estés haciendo eso, entonces puedo expresarlo, y está en ti si me haces caso o no. Entonces ahí es donde entra, digamos, el conflicto de derechos. No siempre lo tenemos del todo claro. ¿Tú qué opinas, Karim? ¿Es prudente que en este caso, que devolver ese delito? ¿O qué solución podrías llegar a ver en este caso? ¿O basta con la responsabilidad civil de la que hablamos? Digo, si causas un daño psicológico, ahí sí puedes demandar que te paguen, digamos, los gastos que estás haciendo el psicólogo, pero hablamos de una trascendencia mínima. Pues yo es como lo que te dije, o sea, tiene que haber mucho estudio porque pues cuando se eliminó ese delito, pues es que era totalmente, bueno, siento que era totalmente como otro contexto. Sí, ahorita está más en furor lo de las redes sociales, ahorita ya es más activo, ahorita todos vivimos con redes sociales. Y pues que yo siento que pues ahora sí que depende. El famoso depende de los abogados. Ahora sí que depende, porque sí es cierto, como pues dice Diego, o sea, porque fue el motivo el que se quitó, el que se tuvo que, o sea, no hacer penal de nuevo, tanto el motivo como de Juan Pablo, o sea, que tanto puede llegar a ver como represalias y llega a causar un daño mayor a esa persona que están difamando, que están linchando. O sea, depende mucho de los casos, porque al menos como yo lo interpreto, si volviéramos a poner ese delito, está bien, siento que sería demasiada carga, porque entonces toda la gente, pues obviamente todos nos ofendemos. Alguien me comentó en Facebook que estaba feo, y pues ahí voy a presentar mi denuncia por difamación. O sea, sí podemos caer en eso. O sea, entonces, ¿cómo le podemos hacer para que las personas se hagan responsables de lo que dicen o de lo que hacen, sin caer en censura y sin caer en absurdos como el que hablamos? Ese es justamente el problema que tenemos ahorita. Justamente caemos en el supuesto de qué tipo de persona eres. Obviamente, a mí pues cae en el que no tratas a los demás como no te gusta que te traten, o como te gusta que te traten. Es que siento que para mí sería imposible, o sea, querer como castigar a todos, porque tendremos que castigarnos todos, porque en algún momento lo hicimos, en algún momento lo vamos a hacer. En algún momento hemos difamado a alguien. Porque está muy normalizado, pues. Siento que no estaría bien volverlo a hacer una figura, porque caeríamos en ese supuesto en que haría mucha gente en que se ofendería tal y tal por redes sociales, por la vida real, y será demasiada cantidad de situaciones. Pero si no lo ponemos otra vez de nuevo como un delito, como una figura, caemos en el que, pues es que tienes que ser buena persona. O sea, es que no podemos cambiarle la mentalidad a todas las personas por cómo fueron creadas, por cómo fueron educadas. Es muy relativo porque todos somos diferentes. No podemos decir, es que no puedes decir cosas malas de la gente. O sea, mucho lo vamos a tomar a la eterna paradoja, que está bien y que está mal. Sí, o sea, yo pienso que sí, sería muy difícil volver a hacer una figura como esas. De que se puede. Pero no aplicaría para todos los individuos de este país. O sea, exacto. Porque se podría hacer con ciertas condiciones muy específicas, sí, ¿no? Para tratar de adecuarlo, de poderlo acomodar. Por eso que se tiene que hacer un análisis, se tiene que hacer un estudio muy complejo para poder hacer algo que, pues sí, le caiga a todos. Es más un estudio sociológico, incluso a veces hasta psicológico, que jurídico. Eso me queda claro.
la forma en que se comporta la sociedad, cómo reacciona a la figura de un delito, ¿no? Si realmente sería efectivo, porque puedes ponerlo y le vale a todo el mundo. Pero van a acabar linchando a la Cámara que expida esa ley. Entonces, es cuestión de estudio, por eso abrimos este tipo de debates, por eso los ponemos en la mesa para entender un poquito mejor cómo funcionan y cuáles son los diferentes puntos de vista que puede haber. Si quieran cerrar su intervención con algún comentario o algo que haya quedado ahí en el aire. Lean y no critiquen, pasemos. Pues hay que estudiar antes de hablar de un tema que no conozcamos. Déjate estudiar, basta con pensar antes de hablar. Sí. ¿Qué trascendencia es lo que voy a decir? Yo sé que es mucho pedir, pero sí, pensar es mucho pedir. Ahora imagínate ponerlos a estudiar, va a ser complicado. Y claro, no estamos diciendo que pues, si alguien mata a otra persona, vamos a decir que no, déjenlo así, espérense, pues, o sea, sabemos que... Pero es que para eso existe la justicia, eso es lo que voy. O sea, exigen que se lleve un procedimiento adecuado para sentenciar a esa persona. No lo juzguen o sea, ustedes mismos. No estamos aquí por bonitos. O sea, todo eso lleva un estudio, todo esto lleva una preparación adecuada, porque, pues no, o sea, la situación esta de la impartición de justicia no está nomás ahí porque se escucha bonito, nomás porque se escucha, ok, en México tienen impartición de justicia. O sea, todo tiene un fin, tiene un respaldo, tiene una historia. Y... O sea, mi punto final, para cerrar, digamos, mi intervención sería, en vez de utilizar esa energía para linchar a la persona que consideramos culpable, usemos esa energía para exigir que se esclarezca la verdad de los hechos, sin prejuzgar. O sea, que realmente lo que sucedió sea lo que se aplique, sea lo que se analice y sea lo que se juzgue. Exigir justicia, pero exigir justicia de la manera adecuada, porque también, o sea, exigir justicia muchos lo ven como exigir un castigo, exigir una pena, y lo exigen de un día para otro, si no existe justicia. No, tampoco es de esa manera. Ya hemos hablado aquí de la importancia de las formalidades. Yo lo vería de esa manera, utilizar esa energía de la manera correcta, no de tal manera que pueda afectar a una forma, o de una forma más nociva que el beneficio que hace. Entonces, pues con esto no cerramos debate, abrimos debate nuevamente, pues para que lo platiquen, pues para que se peleen con que se tengan que pelearse, ¿saben? Así es. No, justamente para entender mejor los diferentes puntos de vista, ¿no? Y no quedarnos con la fácil o con lo que pareciera obvio, que muchas veces no lo es tanto. Entonces esperamos que les haya ayudado en ese sentido y pues a tener un mejor criterio. Entonces, como decía, esperamos que les hayamos ayudado a tener un poquito mejor de perspectiva de lo que sucede en México, en el mundo, de los temas de interés que se van generando, sobre todo en estos tiempos tan caóticos. Les recordamos nuestras redes sociales, en YouTube como ZIMLXbox, en Facebook como @ZMJurídicos o ZIM Estrategia Jurídica, y en Instagram y Twitter como @ZMJurídicos, para que nos sigan y pues puedan tener algunos datos interesantes. Karime, no sé si te quieres despedir con algún comentario. No, pues espero que este debate les haya generado aún más dudas. O si venían a aclarecer sus dudas, pues les regalamos un poco más, pero está bien, para que de esa manera una persona crea su criterio y crea su forma de pensar. Así que... Diego, no sé si te quieres despedir con alguna cuestión. Pues como ya varios programas vengo diciéndolo, hay que primero informarse, no quedarse con una sola parte y sobre todo no prejuzgar, estar seguro de informarse bien y sobre todo no llevarlo tanto a los extremos, ¿no? Así es. Y justamente entre más información tengamos, mejor criterio podemos tener para hacerlo de esa manera. Excelente. Gracias, Diego. Entonces, con esto nos despedimos. Les recordamos que estamos a su servicio, podemos estar de su lado y que tengan una excelente semana. Bye. Estoy volando por la boca.